Vamos a leer las escrituras en esta noche y si usted pues tiene una Biblia a su alcance, puede acompañarme y si no, pues puede escuchar, ¿verdad? Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 7 al 13, dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. De aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como muchos saben, Filadelfia quiere decir amor de los hermanos. Ciudad fundada por Atalo II, Filadelfo, en el año 159-138 a.C. A este rey se le llamó así por su amor hacia su hermano Eumenes. Entonces, amor fraternal es una característica importante del creyente. Hemos sido enseñados a amarnos unos a otros por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Pero no basta amar a Dios y a los demás creyentes. También debemos amar a un mundo perdido y procurar alcanzarlos. Procurar alcanzar a los no creyentes con las buenas nuevas de la cruz. Esta iglesia, escuche bien, tenía una visión de alcanzar a un mundo perdido y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. Filadelfia estaba situada en un lugar estratégico en la ruta principal del correo imperial de Roma hacia el este, y por consiguiente se le llamaba la puerta al oriente. También se le llamaba Pequeña Atenas debido a los muchos templos de la ciudad. La iglesia con certeza se hallaba en un lugar de tremenda oportunidad. El único problema serio con la ubicación era que era una región que estaba proclive a los terremotos. Filadelfia se hallaba sobre una falla geológica. Y en el año 17 a.C. fue destruida por un severo terremoto, que también destruyó a Sardis y otras 10 ciudades. Después, algunos de los ciudadanos rehusaron volver a la ciudad y se quedaron en las zonas rurales alrededor, que ellos llamaban la tierra calcinada. No parece haber mucha seguridad en la ciudad del amor fraternal. Por esa razón, ellos decidieron quedarse alrededor. Primero que nada, en estos primeros versículos, Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo. Escuche bien, eso equivale a declarar que es Dios, lo que por supuesto lo es. Jesucristo es santo en su carácter, sus palabras, sus acciones y sus propósitos. Como el santo, está singularmente apartado de todos los demás y nada se puede comparar a él. Pero también es el verdadero, es decir, genuino. Él es el original, no una copia, el Dios auténtico y no uno fabricado. Habían cientos de dioses y diosas falsos en esos días, y usted puede corroborar eso en 1 Corintios 8:5. Pero solo Jesucristo puede legítimamente afirmar ser el Dios verdadero. No solo que es santo y verdadero, sino que también tiene autoridad de abrir y cerrar puertas. Eso lo puede usted encontrar en el versículo 8. En el Nuevo Testamento, una puerta abierta habla de oportunidad para el ministerio.
Usted también puede ver eso en Hechos, 1 Corintios capítulo 16, Colosenses capítulo 4. Cristo es el Señor de la cosecha, a Él le pertenece la cosecha y es la cabeza de la iglesia. Y Él es quien determina dónde y cuándo su pueblo debe servir. Le dio a la iglesia de Filadelfia una oportunidad para el ministerio. Pero la pregunta es, ¿podrían ellos aprovecharla? Habían por lo menos dos obstáculos que superar, siendo el primero su propia falta de fuerza. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, escuche bien, poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al parecer no era una iglesia grande ni fuerte, sin embargo, era fiel. Eran fieles a la palabra de Dios y no tenían miedo de llevar su nombre. Escuche bien, no era una iglesia influyente. No era una iglesia numérica, pero Filadelfia es elogiada por su fidelidad, porque a pesar de todo decide permanecer fiel al Señor. Y esa es una de las razones del por qué se le dice que Filadelfia es la iglesia fiel, que a pesar de no tener la fuerza, a pesar de no tener el número, a pesar de no tener la influencia, repito, el número, permanecieron fieles. Y eso es una de las cosas que tiene que ver con obediencia. Y eso es exactamente lo que tratamos de buscar y hacer hoy día. Obediencia. No se trata de influencia, no se trata de poder, no se trata de autoridad, se trata de fidelidad al Señor. Y saben bien, ellos estaban dispuestos a llevar en nombre de Dios hasta las últimas consecuencias. Imagínense, hasta las últimas consecuencias. No tenían quizás el apoyo, tenían la desaprobación, a pesar de que sus vecinos eran más en número, en poder, pero esta iglesia dice, bueno, no somos muchos, no tenemos poder, no tenemos la influencia que quisiéramos, pero tenemos fidelidad, vamos a mostrar obediencia a la palabra. Y eso es exactamente lo que evalúa, lo que ensalza, lo que elogia al Señor. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, sin importar las consecuencias. Imagínense, esta es una de las primeras cosas o el primer obstáculo que tenía que superar. No era fuerte, no era grande en número, pero era fiel. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿en la iglesia en que estamos, es fiel al Señor? El círculo, a lo que nosotros en ocasiones hemos dicho iglesia, ¿obedece la palabra? Como cristianos nosotros ahora, hablando de manera singular, como cristianos, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ser fiel al Señor? ¿Estamos dispuestos a llevar y llegar hasta las últimas consecuencias? E incluso a que nuestra vida física sea quitada. Y quizás no llevarlo hasta allá. Preguntémonos primero, ¿qué tan fieles somos nosotros? ¿Estamos guardando la palabra del Señor? Porque escuche bien, no se trata de autoridad, de poder, de influencia. Se trata de fidelidad. Fidelidad. Oigan, hermanos, una palabra pequeña, pero que conlleva una gran responsabilidad. Fidelidad. Eso es exactamente lo que necesitamos en este mundo relativo, en este mundo secularizado. Fidelidad en todo momento, dispuestos a no negar el nombre de nuestro Dios, llevarlo a todos los campos necesarios. Tenerlo presente, que nuestra manera de vivir, entonces, debe de demostrar que guardamos su palabra y que no nos importa
las acusaciones, que solamente estamos dispuestos a amar al Señor hasta las últimas instancias. No es el tamaño o la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino fe en el llamado y la orden del Señor. Los mandamientos de Dios son las capacitaciones de Dios. Y si Jesucristo les dio una puerta abierta, entonces Él se encargaría de que pasaran por ella. Imagínense. Si Él abre puertas, Él se encargará de que pasemos por ella. Y esto me hace recordar a N.T. Wright. Y él dice una de sus frases, ¿verdad? Dios tiene la llave a todo lo desconocido. Pero esa llave no te la daría a ti, ya que tú no tienes la llave. Escuche bien, debes confiar en que Él abrirá las puertas. Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Él abre la puerta. Él se encarga de esto. Y si Él se encarga de abrir esta oportunidad, entonces Él va a permitir, nos va a ayudar, estará con nosotros para que transitemos en ella. Porque Él ha abierto la posibilidad, ha abierto la oportunidad frente a nosotros. Entonces le está diciendo a Filadelfia, Filadelfia, iglesia, yo sé que no eres fuerte, no tienes tanta autoridad, no tienes tanta influencia, pero guardas mi palabra. Eres fiel, te deleitas en el Señor. Y he puesto una oportunidad frente a ti. Y si yo he abierto la posibilidad, yo voy a hacer que tú transites en ella, que camines por ella. El segundo obstáculo era la oposición de los judíos de la ciudad. Esto era en realidad la oposición de Satanás, porque no batallamos contra sangre y carne, esto lo sabemos. Y la pregunta es, ¿cómo se oponían estos judíos a la iglesia de Filadelfia? Por un lado, sacándolos de la sinagoga a los creyentes judíos. Otra arma probablemente la acusación falsa, porque de esta manera los judíos no creyentes a menudo atacaron a Pablo. Satanás es el acusador y utiliza incluso a personas religiosas para ayudarle. Apocalipsis 12:10. No es fácil testificar de Cristo cuando los dirigentes de la comunidad, escuche bien, están esparciendo mentiras en cuanto a uno. ¿Se da cuenta? Esta es la segunda oposición que tiene que superar, la difamación. Y escuchen bien, Satanás puede utilizar a las personas, incluso religiosas, para ayudarle, para llevar a cabo sus planes malévolos. Imagínense, dirigentes religiosos. Significa, pueden haber personas creyentes, entre comillas, que utilice el enemigo para hacer tropezar o levantar falso testimonio en contra de uno. Entonces, ese segundo obstáculo es lo que tenía que superar la iglesia de Filadelfia. La primera no era una iglesia fuerte, pero a pesar de ella seguía avanzando, guardando la palabra del Señor en su corazón. Segundo, la oposición de los judíos. Aunque quizás no eran judíos, pero se hacían pasar por judíos, que no pertenecían al linaje de Israel, pero se hacían pasar por ellos, con el fin de sacarlos de la sinagoga. O sea, los utilizaba el enemigo con el fin de acusarlos y excluirlos de la vida religiosa. Y esta es el segundo obstáculo que ellos tenían que enfrentar. Pero escuche bien, a pesar de esto, ellos permanecían guardando la palabra del Señor. Fieles, escuche bien, fieles sin importar las encrucijadas. Amados hermanos, ustedes que me escuchan, es aquí donde usted y yo debemos de decir verdad, debemos de pararnos firmes. Y el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, debo permanecer fiel, permanencia en Él, sin importar las circunstancias que vengan. E incluso
sin importar que el propio grupo al que asistamos estén en oposición nuestra. Pero aquí nos está enseñando esta iglesia que hay cosas que superar, hay obstáculos, e incluso el mismo círculo al que asistimos puede hacernos tropezar. Y creo que aquí, hermanos, tenemos uno de los ejemplos muy clásicos, ¿verdad? Nosotros decimos, ¿verdad? Yo a la iglesia que voy no es una iglesia espiritual, es una iglesia carnal. Quizás en algún momento usted ha dicho eso, porque no nos estimulan a crecer, no son un ejemplo vivo, no nos dan buen testimonio. Hay cosas ocultas que tienen. Todos tenemos cosas con las que luchamos todo el tiempo. Buscamos la perfección, claro, vamos hacia allá. Y el punto es ese, ¿verdad? Mejorar y mejorar y mejorar. Pero hay cosas que nuestra vieja naturaleza y que nosotros mismos quizás no nos hemos desprendido. Y quizás son obstáculos para alguien. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en este sistema. Entonces, por esa razón, siempre en algún momento hemos escuchado, o quizás hemos dicho, la iglesia a la que voy no es tan espiritual. Y cuando nosotros decimos esto, ellos se pueden oponer en contra nuestra. Y pueden vernos quizás como alguien muy legalista, muy cuadrado. Pero debemos entender entonces que no todos siempre van a estar dispuestos a practicar la verdad, a vivir en la verdad, a decir la verdad. Pero ¿y eso qué? Incluso si sufrimos en manos de nuestros propios vecinos, ¿y eso qué? E incluso si como cristianos llegamos a sufrir en las manos de nuestros propios familiares, ¿y eso qué? Debemos permanecer fieles al Señor. Y recuerden, uno de los pasajes, ¿verdad? Muy bueno, dice: aunque te dejaren todos, yo te recogeré. Yo te daré el amparo que necesitas, si todos te abandonan. Y esa es una de las cosas muy interesantes que podríamos decir, ¿verdad? Que el círculo, escuchen bien, el círculo de la iglesia de Filadelfia era más estrecha. Y entre más guardaban la palabra, se hacía más estrecha. ¿Qué significa esto? Que el mundo estaba en contra de ellos. Y cuando me refiero al mundo, o sea, me refiero en ese momento al grupo de la sociedad que se encontraba esta pequeña iglesia de Filadelfia. Más estrecha. Y por esa razón Jesucristo dice, ¿verdad? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A pesar de... Pero a pesar de esto, y después de que me dice, ¿verdad? Nos dice a nosotros las cosas que tenían que superar, el Salvador le dio 3 promesas maravillosas y estimulantes a esta iglesia. Primero, escuche bien, Él se encargaría de sus enemigos. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es la primera promesa? Que Él, escuchen bien, se encargaría de sus enemigos. Hermanos, creo que aquí debemos todos de esperanzarnos. Luchamos contra un sistema donde ha sido engañado, un sistema donde incluso la sociedad misma va a estar en contra nuestra. Y puedo decirle esto con toda franqueza. Sus vecinos, familiares, amigos, conocidos, en algún momento, escuchen bien, en algún momento van a estar en desacuerdo con usted. Cuando usted tome la decisión de vivir para el Señor de una manera firme. Y en ese momento usted va a sentirse y va a ser excluido poco a poco. ¿Con qué? ¿Por qué? Porque ellos ya no lo verán como aquel muchacho, como aquella persona, como aquel amigo, como aquel hermano quien toleraba, sino que usted ahora va a estar dispuesto a denunciar. Pero ¿sabe qué? El Señor dice: mía es la venganza. Escuche bien, mía es la venganza. Yo me voy a encargar de tus enemigos.
Hermanos, esto debe de darnos a nosotros no el deseo de Señor, hazlo, ya, véngate. No, no, no. Señor, tú sabes qué hacer con ellos. Y eso es exactamente una de las promesas que también nos deben estimular a nosotros como iglesia, como cristianos singulares. La gente va a estar en oposición nuestra. Vamos a estar expuestos a la envidia, al rencor, al celo. Siempre va a ser así. Pero que eso debe de decirnos a nosotros, bueno, si eso hay, si eso experimento, si eso noto, si eso veo, Señor, encárgate tú. Yo voy a seguir fiel a ti. Yo voy a tomar la decisión de guardar tu palabra, de no negar tu nombre, sin importar qué. Porque sé que tú te encargarás de ellos, de mis opositores. Un día estas personas tendrían que reconocer que los creyentes, escuchen bien, tenían la razón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es asombroso la manera en cómo el Señor estimula al creyente. Hoy a nosotros que nos tildan, que nos adjetivan como locos, sin razón, sin intelecto alguno, algún día dirán, sí, tienes razón, tenía razón. Y eso es exactamente lo que le dice el Señor a esta iglesia. Tus enemigos un día dirán, tenían razón. Si nosotros atendemos a la obra de Dios, Él se encargará, escuchen bien, de nuestras batallas. Si nosotros, escuchen bien, atendemos la obra del Señor, Él se encargará de nuestras batallas. Y yo le pregunto a usted, ¿cuáles son sus batallas? Otra pregunta, ¿le gustaría que el Señor se encargue de eso? Otra pregunta, ¿está usted ocupado en la obra de Dios? Segunda promesa, Él los guardaría de la tribulación. Esto con certeza es una referencia al tiempo de la tribulación que Juan describe en Apocalipsis capítulo 6 al 19. Usted nota bien que de los capítulos del 1 al 5, incluso casi terminando, 5 se habla de la iglesia, pero después del capítulo 5, del 6 ya no se ve a la iglesia. Entonces se ha dicho, la iglesia ha sostenido, creyendo de que por esa razón nosotros como cristianos seremos arrebatados en ese lapso de tiempo. Por esa razón podemos ver que después del capítulo 6 ya no vemos a la iglesia. Entonces todas estas iglesias son un ejemplar para nosotros, un espejo que nos ayuda a decir en qué iglesia estoy, cuál de todas soy yo. El tiempo de angustia de Jacob no está hablando de alguna prueba local, porque incluye a los que moran sobre la tierra. La referencia inmediata sería a las persecuciones oficiales de parte de Roma que vendrían, pero la referencia última es a la tribulación que abarcará toda la tierra antes de que Jesucristo retorne para establecer su reino. La tercera promesa, escuche bien, pero antes de pasar a la tercera promesa, solo quiero decir algo en cuanto a la segunda. Imagínense, primero dice, si tú guardas mi palabra, si no niegas mi nombre, sin importar qué, yo me voy a encargar de tus enemigos. Segundo, yo te voy a guardar en la hora de la prueba. Escuchen bien, hermanos. O sea, Él ha prometido resguardarnos en la hora de la tribulación. Hermanos, ¿vale la pena entonces ser fiel al Señor? ¡Claro que lo vale! Y eso debe de decir, bueno, entonces me paro de pie, o sea, me pongo de pie, me levanto de la silla donde estoy y digo, Señor, prometo seguirte. Y hoy más que nunca reafirmo mi fe y estaré dispuesto a decir, Señor, iré donde tú me guíes. Sin importar qué, iré. Si tú quieres que esté ahí o que vaya allá, iré.
porque sé que hay promesas para mí, que no solamente te encargarás de mis opositores y no solamente me vas a guardar de la hora de la tribulación y que me llevarás contigo, sino que también, escuchen bien, la tercera promesa a los creyentes de Filadelfia es que Dios los honraría. Imagínense. Primero, se encargaría de nuestros enemigos. Segundo, nos guardaría en la hora de la tribulación. Tercero, nos honraría. Por esa razón, Filadelfia tenía claro estos objetivos. ¿Quiero que el Señor me honre? Claro que sí. ¿Deseo que el Señor me guarde en la hora de la prueba, de la tribulación? Claro que sí. No hay nadie mejor, escuche bien, que sepa qué hacer en cada circunstancia, en cada problema, con las personas, que el Señor Jesucristo. Y aquí en este mundo, pues nos encanta que nos elogien, ¿verdad? Nos encanta cuando nos acreditan algún título y dicen, nos fascinó tener como estudiante a tal persona. Y es una honra para uno, ¿verdad? Pero imagínense, de parte del Señor, ser honrados por Él. El simbolismo en este versículo sería especialmente significativo para personas que vivían en constantes peligros de terremotos. La estabilidad de la columna, no necesitan salir o huir, y una ciudad celestial que nada puede destruir. Las ciudades antiguas con frecuencia honraban a grandes dirigentes erigiendo columnas con sus nombres inscritos en ellas. Las columnas de Dios no son hechas de piedra, porque no hay templo en la ciudad celestial. Sus columnas son los fieles que llevan su nombre para gloria del Señor. En un sentido muy real, la iglesia cristiana actual se parece a la iglesia de Filadelfia, porque Dios ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas de oportunidad. Escuchen bien, puertas abiertas de oportunidad el Señor ha puesto frente a nosotros. Comunicar el mensaje, alcanzar a los no creyentes. Ahí debemos aparecer. Si hacemos esto, escuchen bien, vuelvo a repetir estas promesas. Hay galardón. Hermanos, esto debe de decirnos increíble. Debe de llevarnos a estallar de asombro, porque sabremos que el Señor a quien nosotros servimos, en lo poco, Él nos dará una recompensa mayor de la que nos merecemos. Entonces, cada vez que el Señor pone una puerta o ponga la puerta abierta frente a nosotros, debemos de decir, Señor, si allá quieres que si tú quieres que yo vaya allá iré. Porque si tú lo quieres. Si Él abre las puertas, nosotros debemos trabajar. Si Él las cierra, debemos esperar. Sobre todo debemos ser fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Si perdemos las oportunidades, escuchen bien, perderemos nuestras recompensas. Y esto significa avergonzarnos ante Él cuando Él venga. Imagínense, repito esto, si perdemos la oportunidad, perderemos nuestras recompensas. Pero escuchen bien lo último, debemos ser fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Hermanos, todos los que ustedes me escuchan hasta el momento, y quiero decirles lo siguiente: como cristianos atravesamos circunstancias muy difíciles. A diario, pues, lidiamos con un montón de cosas, con nuestras debilidades, flaquezas, o permitimos que el pecado anide en nuestro corazón y lo alimentemos. Como seres humanos luchamos con eso, pero también luchamos con un sistema social caído, donde la gente es más depravada cada día, donde se aplaude el pecado y se cierra el ojo a las buenas obras. Luchamos contra un sistema
engañado por Satanás. Luchamos contra un montón de cosas, enfermedades, tristeza, dolor, separación, pérdida. Hay obstáculos en el camino. Pero recuerde bien, no veamos los obstáculos, veamos las recompensas. Sin importar qué, sin importar que no tenga sentido lo que Dios esté haciendo, sin importar que para nosotros no lo tenga, para Dios sí tiene sentido. Todo lo que hace, Él sabe por qué lo hace. Hoy yo lo invito a usted que si tiene un pecado en su corazón no confesado, dígale al Señor: perdóname, Señor. Ya no quiero seguir pecando con esto. Me avergüenzo de lo que he hecho. Me avergüenzo de lo que soy, en lo que me he estado convirtiendo. Hoy más que nunca, sin importar qué, tomaré la decisión de serte fiel. A pesar de que las puertas se cierren, a pesar de que mi círculo me margine, a pesar de que la gente, mis vecinos, mis familiares no me acepten. Si tú abres la puerta, sé que tú vas a estar conmigo en el momento de transitarlo. No estaremos solos, nunca. Así pues, ha sido un grato para mí el privilegio de compartirles en esta ocasión este pasaje maravilloso, escrito, escuchen bien, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia fiel. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tan fieles somos? Pero usted me dirá, es que no, hermano, es muy difícil serle fiel al Señor en el país donde estoy. No. Todos estamos en situaciones distintas. Estamos en un mismo mundo, una misma sociedad caída, depravada, malévola, dispuesto a hacer tropezar al cristiano. Estamos en un mismo círculo. El sistema es el mismo. El pecado es el mismo. Satanás es el mismo. Pero escuche bien. Filadelfia tuvo que luchar contra esos dos obstáculos. Dispuestos a ser excluidos. Dispuestos, escuchen bien, a estar en el ojo de los enemigos, en el punto del huracán. A pesar de que no estaban en la iglesia más fuerte, no estaban en la iglesia con un mayor número, pero ellos decidieron permanecer fieles al Señor. Habían obstáculos a vencer. Donde quiera que usted esté, tiene obstáculos. Habrán obstáculos, pero son necesarios para que usted y yo nos purifiquemos y el Señor a través de esto nos prepare para la eternidad. Así que no veamos los obstáculos, veamos las oportunidades. Si perdemos las oportunidades, perderemos nuestras recompensas. Pues hermanos, ha sido un gusto para mí, vuelvo a repetirles, estar este momento especial con ustedes, llevarles este mensaje y que junto a la escritura, viéndola, nos enseñe a nosotros la manera correcta de vivir. Así pues, todos los lunes los esperamos. Hay un programa siempre para ustedes con el fin de incentivarnos, con el fin de motivarnos a las buenas obras, al amor fraternal y dispuestos a comunicar el evangelio cada vez que se presente la oportunidad. Desde ya, feliz noche para todos ustedes y que el Señor les bendiga grandemente.